Hola, soy Ana, una contadora que trabaja con Logro para ayudar a mis clientes a crecer. Últimamente me llegan muchas preguntas sobre cómo implementar la facturación electrónica. Mis clientes están nerviosos, pues la DIAN ha dicho que la gran mayoría de empresas en Colombia se verán obligadas a facturar electrónicamente durante el 2019 y el primer semestre del 2020. Con Logro es muy fácil solucionar este reto. Preguntémosle a Pedro, mi asesor de Logro, cómo funciona. Gracias, Ana. Logro fue diseñado para hacer fácil y poderosa la facturación electrónica, en tan solo 3 pasos. Así, una vez cuentes con la documentación que exige la DIAN. Primero, compras cualquiera de los planes mensuales de Logro. Segundo, ingresas a Logro tu consecutivo de facturación electrónica. Tercero, comienzas a facturar electrónicamente. Es así de fácil y puede ser cuestión de minutos. Además, Logro es muy conveniente, pues no necesitas hacer integraciones con otros sistemas de facturación electrónica. Toda la facturación electrónica se maneja dentro de Logro, incluyendo el envío de las facturas electrónicas a la DIAN y el seguimiento de su estado. Logro te provee de un certificado digital sin costo adicional, lo que te ahorra cientos de miles de pesos al año. Una vez cuentes con un plan, Logro solo te cobra por los documentos electrónicos que generes, así que siempre pagas proporcional a tu consumo. Recuerda que con Logro, las primeras 20 facturas electrónicas de cada mes son gratuitas. Mientras tengas vigente un plan con Logro, guardaremos tus documentos electrónicos por 6 años, como lo exige la ley. Gracias, Pedro. Si quieres saber cómo funciona una factura electrónica en la aplicación, te invito a que veas el otro video que preparamos con la demostración paso a paso. Recuerda, el plan de Logro te da mucho más que la posibilidad de facturación electrónica. Logro también te permite llevar tu contabilidad, controlar tu inventario, gestionar tu cartera, hacer ventas de mostrador y tener acceso a cientos de reportes gerenciales. Una vez cuentes con un plan, el costo de facturar electrónicamente es granular. Solo pagas por las facturas electrónicas que consumas. A más facturas, menos pagas por cada una de ellas. Obviamente, queremos tomarnos el tiempo de explicarte cómo funciona Logro y cómo operan nuestros precios en más detalle. Así que te invitamos a contactarnos haciendo clic en este botón. Si es urgente, dinos que es urgente y priorizaremos tu contacto. Yo también me despido. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla de todas las semanas. Esta semana, hoy miércoles, vamos a dictar el documento equivalente al nuevo escenario para el 2020, una nueva norma que expidió la DIAN recientemente y tenemos pues hoy a nuestro doctor Javier García, súper experto pues en todo el tema contable y financiero, además pues de toda su especialidad y años de experiencia. El doctor Javier es fundador de Línea Contable y pues bueno, tiene más de 40 años de experiencia en todo el sector administrativo, financiero y contable. Adicionalmente, realiza unos libros supremamente interesantes sobre toda la materia. Fue profesor de la Universidad de Antioquia, ha sido profesor en varias universidades, es conferencista y especialista, pues como les mencionaba, en todos estos temas. Entonces, para que por favor aprovechemos al máximo su presencia, hoy como panelista invitado de Logro. Básicamente queremos contarle pues que con el patrocinio de Logro, el ERP que está 100% en la nube y que es una herramienta que le permite a los empresarios, a los contadores llevar en línea toda su información, y que está 100% en la nube, es decir, que pueden trabajar desde casa, que no requieren instalar ningún software. Podemos básicamente permitirle a todos nuestros empresarios y contadores tener una herramienta fácil, sencilla y poderosa en la nube que les permite, como les mencionaba, facturar a tiempo electrónicamente ante la DIAN. Somos una herramienta que permite a los clientes enviar su factura electrónica a la DIAN, les cubrimos la firma electrónica, les ayudamos en toda la implementación y parametrización ante la DIAN a pedir sus consecutivos para facturar electrónicamente. Entonces, como bien les decía, les permite además también gestionar su cartera en tiempo real, controlar sus inventarios, tener sus estados financieros a tiempo, enviar la información exógena, organizada y estructurada a tiempo a la DIAN. En fin,
es una herramienta de última generación. Este mes, para contarles, tenemos un plan Premium Plus que tiene absolutamente todas las soluciones, pues todos los beneficios de la plataforma, es el plan más completo, integral y además les permite una ayuda personalizada en todo el tema de la parametrización. Este plan les va a permitir a todos, si adquieren 12 meses, tener el mes 13. Es supremamente fácil y económico de comprar en nuestra página www.logro.com, logro con doble G. En planes podemos pagar virtualmente con tarjeta débito, crédito y PSE. Así que los invitamos a todos los interesados a que entren y adquieran herramientas de última generación, de última tecnología y de lo más avanzado que hay hoy en día en el mercado para todo el tema de facturación electrónica y toda la información que les acabo de mencionar. Un feliz día para todos. Los dejo con el doctor Javier García con el tema el documento equivalente, el nuevo escenario del 2020. Don Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Nuevamente, bienvenido a Logro. Felices de tenerlo nuevamente acá y pues ni hablar de nuestros participantes. Un abrazo y un feliz día. Para contarle que ya nuestra plataforma se copó 100%, así que por favor, los que están presentes en la charla, no sé, si se retiran un minuto, pierden su cupo porque ya se llenó la plataforma y no admite más personas. El cupo es limitado, entonces, don Javier, un feliz día. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, un saludo para todos, un agradecimiento para Logro, para su gente y para las personas que en este momento están con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias. Espero que nos estemos manejando muy bien por el bien de la ciudad, por el bien de nuestra familia, por el bien del mundo. Bien cuidaditos, distanciamiento social, como lo estamos haciendo en este momento, uso de tapaboca, lavar las manos continuamente y sobre todo, mucha tranquilidad y mucha esperanza que la vacuna va a llegar. Muchas gracias y arrancamos. Lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando vamos a hablar de cualquier cosa en la ley es de las modalidades de interpretación. Indiscutiblemente, cuando vamos a hablar, leer la ley, tenemos que pensar en los métodos de interpretación. En este momento vamos a manejar el método de la jerarquía, porque vamos a leer, ¿sí? Entonces, en el método de la jerarquía tenemos que ir a la pirámide de Kelsen. ¿Sí? Siguiente. La pirámide de Kelsen, donde encontramos que en la parte superior de la pirámide de interpretación por jerarquía está la constitución política, luego la ley, luego en los decretos y las resoluciones. Y ahí para abajo nosotros vamos ley, decreto y resoluciones. Esto con el fin de que nos demos cuenta cómo se ha ido desarrollando el tema del documento equivalente, cuáles han sido las variantes que ha tenido el documento equivalente. Y lo que nosotros tenemos que saber y tener claro es que no es algo nuevo. Es algo que ya existía de tiempo atrás, simplemente que hoy, en el nuevo cambio, hoy cuando afrontamos la factura electrónica, hoy cuando hay tantas situaciones, tenemos que mirar estos planteamientos desde otra visión y eso es lo que está haciendo la DIAN. Sigamos. Entonces, cuando nosotros hablamos del documento, lo tenemos que mirar primero que todo desde el punto de vista de la ley. Como les dije, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya existía. El artículo 615 del Estatuto Tributario habla de la obligación de expedir factura. Dice, para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, deberán, y ese deberán es tendrán, que expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen
independiente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos de renta administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Entonces, nosotros, el primer tema que debemos abordar es esa gran diferenciación que hay entre factura o documento equivalente, ¿sí? Y queda claro que a renglón seguido se dice, para quienes utilicen máquina registradora, el documento equivalente será el tiquete expedido por esta. El primer planteamiento que vemos acá es, y lo dice de manera soterrada, es quienes generen documentos equivalentes son los obligados a facturar. Y eso lo vamos a ver más adelante. El parágrafo de este artículo dice, la boleta de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica constituye documento equivalente. Eso, toda esta situación la va a desarrollar, como vamos a ver ahora, el decreto reglamentario. Sigamos. A su vez, el artículo 616.1 dice, factura o documento equivalente. La factura de venta o documento equivalente se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en la venta a consumidores finales. Son sistemas de facturación. La factura de venta y los documentos equivalentes, la factura talonario de papel, la factura electrónica, se considera para todos los efectos como una factura de venta. Entonces aquí nos están diciendo qué es lo que hay. Entonces ya sabemos que es una factura de venta totalmente clara e igualita, la factura electrónica. Dice adicionalmente, los documentos equivalentes a la factura de venta corresponden a aquellos que señale el gobierno nacional. Cuando dice así, es decir, lo van a reglamentar. Viene el parágrafo cuarto, que es exactamente el artículo 18 de la ley 2010, el que dijo esto, que levantó muchas ampollas, dice, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistemas POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos ni deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No obstante, los adquirientes podrán solicitar al obligado a facturar factura de venta cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos, deducciones. Entonces queda claro que en este momento, pues en ese momento que se dio, en ese momento se pensó que ya nunca más eso iba a servir como soporte y entonces habría que ir a hacer la fila a solicitar la factura. Pero más adelante el parágrafo de ese mismo artículo dice, los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en el presente artículo serán reglamentados. Entonces había que esperar el reglamento y más adelante miraremos que el reglamento cambia sustancialmente esta apreciación. Sigamos. El artículo 616.2 dice, no se requerirá expedición de factura en las operaciones realizadas con bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, en las compañías de financiamiento comercial. Tampoco existirá la obligación en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado y en los demás casos que señala el gobierno nacional. Indica eso, señala el gobierno nacional que vendrá un reglamentario o que hay un reglamentario, que lo miraremos enseguida. El artículo 618 del Estatuto Tributario dice, a partir de la vigencia de la presente ley. ¿Y cuál era la presente ley en ese momento? La ley 488 de 1998. Es decir, hace 22 años. Los adquirientes de bienes corporales, muebles o servicios están obligados a seguir factura o documento equivalente que están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales. Al igual, establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan. Entonces, hemos quedado claro en tres cosas.
Uno, que existen facturas y documentos equivalentes. Dos, que se va a reglamentar los documentos equivalentes. Dos, que se va a reglamentar lo de la factura post. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Continuemos. Entonces, vamos a ver, devolvete un momentico. Devolvete. Otro. El documento equivalente. No, está ahí, en el titulito. Siguiente. Démonos un momentico. El documento equivalente visto desde el reglamento. Entonces, ya miramos la ley. Ahora miremos lo que significa el documento equivalente. ¿Por qué es importante eso? Porque para nosotros el soporte de costos y gastos hasta ahora había sido un documento equivalente como todos los demás. Hay que cambiar esa visión, como miraremos enseguida. Miremos los documentos equivalentes y miremoslos, sigamos. Y miremoslos desde dónde, desde el reglamentario. ¿Y cuál es el reglamentario? El reglamentario es el decreto 358, ¿sí? El decreto 358, yo invito a que todo el mundo lea el decreto 358 y sobre todo el artículo primero, que es el sustancial. ¿Qué dice el decreto 358? Está incluido en este que vamos a hablar, está incluido en el DUR, el decreto único reglamentario 1625, en el artículo 16143. Dice, sujetos no obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente. Es decir, ¿quiénes son los que a los cuales nosotros no le podemos exigir factura ni documento equivalente? Primero, los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Segundo, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior y todo lo que tenga que ver con ese lado de las cooperativas en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. Debe quedar claro, solo en operaciones financieras. Tercero, las personas naturales que tratan los parágrafos 3 y 5 del artículo 437. ¿Quiénes son esos 3 y 5? Los parágrafos 3 y 5. Los no responsables del impuesto a las ventas. Y ya sabemos que los no responsables del impuesto a las ventas tienen que cumplir otros requisitos. Y los del parágrafo 5 son los prestadores de servicios que derivan sus ingresos de contratos con el Estado, para quienes los ingresos base no son 3.500 VT, que hablamos de 124.600.000 más o menos este año, sino que son 4.000 VT, ya estamos hablando de 142.400.000 para este año. Es decir, esos son las personas naturales que no están obligadas a facturar, ¿sí? Las que están en esos dos parágrafos. Cuarto, las personas naturales de que trata el artículo 502 y 513. ¿Quiénes son esos? Los responsables del impuesto al consumo, si cumplen la totalidad de las condiciones para no ser responsables del impuesto al consumo. Siguiente. Quinto, las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros en relación con esta actividad. Mire, esto es muy importante, porque mire, empresas constituidas como personas jurídicas o naturales, empresas que generen el servicio de transporte público urbano o metropolitano, todo lo que tiene que ver con transporte. Sexto, las personas naturales vinculadas con una relación laboral y reglamentaria y los pensionados en relación con los ingresos que deriven de esta actividad. Miren, queda claro que más tarde que nunca, como lo dice la norma, como le dice la ley 2010, vamos a tener que generar como una especie de documento equivalente en las nóminas. Y hay personas que hoy están diciendo que le coloquemos numeración consecutiva porque no faltará el funcionario que un día diga que esa nómina no es documento equivalente, no es deducible porque no tiene su documento soporte. ¿Por qué? Porque está entre el listado de los que no están obligados a facturar. Y si está entre los listados que no están obligados a facturar, entonces cabría el documento soporte por los no obligados a facturar.
hay que esperar qué piensa la DIAN. Pero más adelante sí queda claro que en la norma se ha dicho que la facturación electrónica con relación a este tipo de ingresos. Séptimo, las personas naturales que solo vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados por el IVA, que hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso inferior a 3.500 VT. Octavo, los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Siguiente. Esos son los no obligados a facturar, a los cuales no les podemos exigir factura y que entonces, visto de una manera diferente, a ellos se les debería generar el documento soporte. Muy bien. Dentro de los documentos equivalentes a la factura de ventas, entonces tenemos los no obligados y luego venimos a mirar cuáles son los documentos equivalentes a la factura de venta. Debemos tener claro quiénes son los que liberan estos documentos equivalentes. Siempre son obligados a facturar. ¿Qué razón tiene eso? Que si el contribuyente no le sirve eso como soporte, puede ir y solicitarle a la persona que lo emitió que le entregue factura. Pues sobre todo, en el único caso que queda claro eso es en el tiquete de máquina registradora. Ahí queda claro eso y queda escrito en la ley. En los demás casos, nada y cucas. Entonces, ¿cuáles son los documentos equivalentes a la factura de venta? Son el tiquete de máquina registradora, ¿sí? Con sistema POS. ¿Quiénes lo podrán exhibir? Lo pueden expedir el adquiriente bajo la expedición de la factura de ventas. Siempre lo podrá expedir salvo que el adquiriente, exija la factura de venta. Entonces, todas las personas que tengan máquinas registradoras POS lo pueden expedir salvo que le pida la factura de venta. Esa es la única parte donde la norma dice claramente que se debe reemplazar. La boleta de ingreso, boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto lo podrán expedir sociedad oficial en los fondos de, bueno, el tiquete, billete de transporte aéreo de pasajeros, llame que se me llame, electrónico o no, el documento de juegos localizados, la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento de juegos de suerte de azar diferente a los juegos localizados, el documento expedido por el cobro de peajes, el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores y el documento de operaciones de bolsa agropecuarias y de otros como ahí. Sigue. El documento expedido por servicios públicos domiciliarios, la boleta de ingresos a espectáculos públicos. Esos son los documentos equivalentes a la factura. Y cerramos diciendo, el documento electrónico comprende los documentos equivalentes anteriores, es decir, todos los anteriores, y que será desarrollado por la DIAN, donde se establecerán los plazos, requisitos, condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, y su implementación deberá realizarse a más tardar el 30 de junio del 2021. Quiere decir que hasta allá iremos como estamos, ¿sí? Electrónicamente empezará esto cuando la DIAN haya implementado toda su plataforma para esta situación. Entonces, como decimos, todo apunta a que vamos a terminar, como siempre habríamos pensado, electrónicamente en todo. Conforme al parágrafo cuarto del artículo 616, estos documentos no otorgan, estamos hablando del documento equivalente generado por máquinas registradoras POS. Estos documentos no otorgan derecho a impuestos descontables en el IVA ni a constitución en el impuesto de renta. Lo habíamos dicho leyendo el parágrafo cuarto del artículo 616, lo habíamos advertido. Ya se había dicho
que esto es el artículo 18 de la ley 2010. No obstante, los adquirientes podrán solicitar la factura electrónica de ventas cuando se tenga derecho, ya lo habíamos dicho. ¿Qué es lo nuevo? Este decreto dice, sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, el documento equivalente generado por máquinas registradoras con sistema POS será válido como soporte de impuestos descontables en el IVA y de costo de adición en el impuesto de renta hasta el 1 de noviembre del 2020. Entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué el 1 de noviembre del 2020? Porque si ustedes miran la tabla que trae de fechas para la implementación de las facturas electrónicas, que trae el decreto, la resolución 0042 de la DIAN, es muy claro. La última fecha es el 1 de noviembre del 2020. Ahí vamos. Esperemos que sí, pero ahí vamos. Entonces, eso coincide con que en este momento ese documento sigue siendo válido porque había mucha gente pensando, entonces, ¿qué hacemos? Yo ya tengo este documento, no pedí la factura, bueno, toda la cosa. Y es que no es fácil, hay veces que uno va a una almacén de cadena a pedir la factura, hay una fila. Entonces, queda claro que ese documento POS sigue siendo válido hasta el 1 de noviembre del 2020. Sigamos. Ahora sí, vamos a tocar el documento soporte en operaciones que no obligados a facturar y miremoslo primero desde la ley. ¿Qué dice el artículo 771? Siempre ha estado ahí. Y dice, procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para procedencia de costos, deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de las facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales, bueno, B, C, D, F, G, H, bueno, el artículo 617 y el 618 del Estatuto Tributario. Tratándose de documentos equivalentes, se deberá cumplir con los requisitos contenidos en los literales B, D, E y G del artículo 617. ¿Cuáles son esos literales? Apellido, nombre, razón social del vendedor. Llevar un número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva, fecha de expedición y valor total de la operación. Eso decía o dice el decreto 771.2. Queda claro que en ninguna parte aparece el nombre, sí, del adquiriente. Ahí en ninguna parte aparece el nombre del adquiriente. Sigamos. Si lo miramos desde el reglamento, entonces miremos ese documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar. ¿Qué dice? Este es el artículo 358, también artículo primero. Deberá cumplir los siguientes requisitos y condiciones y ser generado en forma física, óigase bien, en forma física por parte del adquiriente del bien y o servicio, salvo cuando se trate de importaciones de bienes, porque la importación de bienes es la declaración de importación. Y debe cumplir, primero, estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Ese es el nombre. Es decir, ya no más documento equivalente, ya no más soporte, y no. El nombre exacto lo dice la ley. Segundo, tener la fecha de operación que deba corresponder a la fecha de la generación del documento. Tercero, contener apellido, nombre, razón social, número de identificación tributaria del vendedor o de quien preste el servicio. Y cuarto, contener apellido, nombre, razón social, número de identificación del adquiriente. Lo colocaron nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso no está en el artículo 771.2. Ya. Quinto, llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva nuevo. Entonces tenemos dos cosas nuevas. El nombre y la numeración consecutiva. ¿Sí?
Entonces, llevar el número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte. Pero lo nuevo no es tanto la numeración consecutiva, sino incluyendo el número, rango y vigencia autorizada por la DIAN. Es decir, autorización de la DIAN. Es decir, una numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Punto. En relación con las especificaciones de la numeración del documento de soporte, en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, el adquiriente podrá indicar una numeración propia hasta tanto la DIAN ponga a disposición las citadas especificaciones a través del servicio informático. Sexto, tener la descripción específica del bien o del servicio prestado. Y tercero, detallar el valor, séptimo, detallar el valor total de la operación. Entonces, mire que el documento soporte con nombre y todo ha cambiado la visión. La visión es una visión de control. Entonces, ojo, el documento soporte entra a engrosar control. Sigamos. Cuando el adquiriente sea facturador electrónico, el documento de que trata el presente artículo deberá generarse en forma electrónica, atendiendo a las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto que establezca la DIAN, cumpliendo además de los requisitos señalados en los numerales que hemos visto anteriormente, ¿sí? Los siguientes. Primero, incluir la firma del emisor del documento de soporte, obviamente porque es electrónico, en el momento de la generación, de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma que establezca, es decir, no la ha establecido la unidad, la DIAN, y utilizar el formato electrónico de generación que sea establecido por la DIAN. ¿Sí? Entonces, queda claro que eso está pendiente. Sigamos. El documento de soporte, además, dentro del documento de soporte hay que tener en cuenta qué dice el artículo 358, que es válido el extracto expedido por los bancos. En las cooperativas es válido el extracto con relación a las operaciones financieras. En contratos de personas y entidades no residentes debe acreditarse la retención de la fuente, tanto en el impuesto de ventas como en el de renta. Eso debe quedar claro. Es decir, no basta con hacer el documento equivalente, el documento soporte, perdón, sino que debe aparecer la retención en la fuente en ventas y en renta. Es en la importación de bienes el soporte de la declaración de importación, el soporte de la declaración de importación, excepto en operaciones relacionadas con o entre zonas francas. El documento equivalente elaborado electrónicamente entra en vigencia cuando la DIAN establezca los requisitos y condiciones técnicas para su expedición. Mientras tanto, hay que hacer el documento equivalente, solicitar la numeración y todo, pero los datos de ese documento equivalente ya la DIAN dirá cómo se le van a transmitir. Sí. El artículo 2 de ese decreto 358 dice: la factura de venta de talonario de papel y los documentos equivalentes a la factura de venta de talonario o de papel de que trata el capítulo 4 del decreto reglamentario mantienen su vigencia hasta la fecha determinada por la DIAN, ¿sí? Para iniciar la expedición de la factura electrónica de ventas con validación previa. Es decir, hasta el momento en que se esté obligado a facturar electrónicamente, hasta ese momento esos documentos siguen teniendo validez, de conformidad con el orden establecido en los calendarios de implementación de que trata el parágrafo del artículo 6. Bueno, entonces, esos documentos seguirán siendo válidos hasta tanto estemos obligados a facturar de acuerdo al calendario que ha establecido la DIAN para esta situación. Sigamos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, vimos la ley, vimos el reglamento.
ahora miremos las resoluciones de la DIAN. Entonces tenemos ley, reglamento, resoluciones. La resolución es la que me da el modo de hacer. La ley me dice qué es, el reglamento me lo interpreta y la resolución me va a decir cómo lo hago. Esta resolución se desarrolla con base en el artículo 358. Luego, lo único que hace la resolución es decir cómo se hace lo que explicó el decreto 358. No hay nada nuevo, sino la forma como lo está viendo la DIAN y la forma como la DIAN lo está diciendo que lo hagamos. El artículo 37 de esa resolución dice que es el documento equivalente electrónico es el documento que podrá comprender los documentos equivalentes de que trata el artículo 16146 del decreto 1625 y que es del artículo 358 y que será desarrollado por la DIAN, en donde se establecerán los plazos, requisitos, condiciones y términos. Su implementación deberá realizarse a más tardar el 30 de junio del 2021. Ya hemos dicho, entre los documentos equivalentes desde el punto de vista, ¿sí?, electrónico, entonces ya miramos que la DIAN le han dado un plazo hasta el 30 de junio del 2021, ya lo había dicho el 358. Servicio en formato electrónico de numeración de facturación. El artículo 38 dice, ese servicio electrónico, que es el servicio informático electrónico para solicitud de autorización de numeración, para autorización, habilitación y deshabilitación de la numeración consecutiva, dispuesto en la página web de la DIAN. Y permite cumplir con el requisito de la numeración consecutiva en los siguientes documentos. ¿Cuáles documentos le va a colocar numeración consecutiva? Factura electrónica de ventas, factura, talonario o de papel de venta, documentos equivalentes expedidos por máquinas registradoras POS y documentos soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta, documento equivalente. Entonces, tenemos claro que le han puesto la mira, muy importante, al documento equivalente expedido por las máquinas registradoras, ¿sí? Ya con esa numeración, ya no hay que ir a pedir la factura, ¿sí? La factura, no, ya con esa numeración. Y le han puesto la mira a dos documentos que tenían en el aire, que era el documento equivalente expedido por la máquina registradora y el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces, en principio, nosotros debemos tener claro el objetivo 1, control. Objetivo 2, organización. Y objetivo 3, información. ¿Sí? Esos son los tres objetivos que desde mi punto de vista persiguen los organismos de control al establecer esta numeración. Sigamos. El artículo 39 nos dice de la numeración consecutiva. Dice, el sistema de numeración consecutiva definido para cada obligado está compuesto por el número consecutivo. 2, el prefijo compuesto por 4 letras, números o su combinación. 3, el número, la fecha y la vigencia de la autorización de la numeración. Esos tres elementos son muy importantes los tres, ¿sí? Tener en cuenta que los prefijos se utilizan mínimo, ¿qué dice la norma? Mínimo, cuando se tenga más de un establecimiento de comercio. ¿Qué quiere decir mínimo? Quiere decir que usted puede utilizar los prefijos. Usted puede solicitar prefijos, no necesariamente cuando se tiene más de un establecimiento de comercio. Usted puede decir, yo puedo utilizar un prefijo para este tipo de ventas, para este tipo de productos, bueno, ¿sí? Entonces, pero eso sí, cuando usted tiene varios establecimientos de comercio, es necesario o obligatorio solicitar prefijos. Entonces, los prefijos se utilizan mínimo cuando se tenga más de un establecimiento de comercio, en los cuales se expida
factura o documento equivalente y se elabore documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados. Artículo 40. La autorización. Asignación, numeración consecutiva que realiza la DIAN para solicitar y que contiene esa asignación. Número y fecha de vigencia de la autorización. Rangos de numeración y prefijos cuando fuera el caso. La numeración consecutiva es necesaria para la asignación de la clave técnica. Usted sabe que con la clave técnica es con la que uno necesita para la facturación. Para la expedición del documento soporte en adquisiciones a sujeto no obligado, la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las operaciones, a no ser que hayan ocurrido cosas que tienen que ver más con problemas de la DIAN. Entonces uno puede hacer autónomamente la numeración y luego solicitar la numeración. Pero son casos especiales que define la ley. Sigamos. ¿Cuál es la vigencia de esa autorización? Como la que tenemos ahora, 2 años. Como la vigencia que tenemos ahora para la factura, 2 años a partir de la asignación que realiza la DIAN. ¿Cuál es el trámite de la solicitud para esa numeración? Primero, se debe presentar a través del servicio electrónico, del servicio informático electrónico de numeración de facturación y tener previamente habilitada la firma electrónica, caso en el cual la solicitud quedará suscrita en forma electrónica. Comunicar la autorización de numeración y su vigencia el facturador electrónico a través del servicio informático electrónico de numeración de facturación, solicitará los rangos de numeración y vigencia, las claves técnicas para cada rango, esta última cuando se trate de facturación electrónica de ventas. Para el efecto, el servicio de autorización de numeración pondrá a disposición los datos solicitados de servidor a servidor. Es decir, no es caso no es para mí que les haga la política, no. De servidor a servidor le dan esa información. Entonces, señores, ya está habilitada la plataforma para la numeración. Ya se puede iniciar el proceso de esa numeración del documento soporte. Sigamos. Decisión de la solicitud. Bueno, entonces ya se hizo la solicitud, ya se tiene esto, viene la decisión. Para la autorización de la vigencia y numeración de facturas de venta, documentos equivalentes y documentos de soporte de adquisición a sujetos no obligados a expedir factura, el servicio informático electrónico de numeración de facturación generará un documento oficial de autorización de numeración de facturación, el cual se entregará al interesado a través del citado servicio informático. Entonces, usted debe solicitar, debe esperar ese documento. Si la numeración autorizada se agota antes de culminar la vigencia de la misma, el interesado deberá solicitar una nueva autorización. Ahora, es muy importante que nosotros en la resolución 0042 le pongamos especial atención al artículo 55, que es el que habla del documento soporte en adquisiciones no obligados a facturar. ¿Sí? Dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 771.2, cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a facturar, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción deberá cumplir los siguientes requisitos y condiciones y generado en forma física por el adquiriente, salvo cuando se trate de importación de bienes. Entonces, mire, están desarrollando el artículo 350, perdón, el decreto 358.1, artículo 1. Sigamos. ¿Qué dice? Lo mismo, estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas por no obligados, tener fecha de operación, apellido, nombre y razón social y NID del vendedor, apellido, nombre y razón social y NID del adquiriente, llevar numeración consecutiva, incluyendo el número y rango de vigencia, autorizado por la DIAN. Mire que ya cuando la DIAN establece la resolución, ya empieza a decir lo que ella está haciendo.
porque eso no está en el artículo 358. Está lo de la numeración consecutiva, pero no habla de la inclusión del número, rango de vigencia autorizado por la DIAN. En relación al documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, el adquiriente podrá indicar una numeración propia hasta que la DIAN ponga a disposición las especificaciones a través del sistema informático de Tecon. Sabemos que si hay demoras en esa situación, ¿sí me entiende? Nosotros podemos hacer la numeración autónoma y luego solicitar la legalización de esa numeración. Sexto, tener la descripción específica del bien o del servicio prestado. Y séptimo, detallar el valor de la operación. Sigamos. Dice también ese artículo 50. Cuando el adquiriente sea un facturador electrónico, el documento de que trata el presente artículo debe generarse electrónicamente, atendiendo a las condiciones, términos que establezca la DIAN, cumpliendo además los requisitos señalados en los numerales 1 a 7, lo que vimos anteriormente. Además, debemos hacer lo siguiente, o trae lo siguiente. Primero, se debe incluir la firma del emisor del documento de soporte al momento de la generación, que es la firma electrónica. 2. Utilizar el formato electrónico de generación que establezca la DIAN, no lo establecido. Los adquirientes de bienes y o servicios que reportan sus operaciones con el documento previsto en el presente artículo deberán transmitir a la DIAN la información y el contenido del citado documento en los términos y condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos que establezca con posterioridad la citada entidad. Entonces, sí lo vamos a numerar electrónicamente, sí toda la cosa, pero como toda la plataforma no está lista, hay que solicitar la numeración, colocársela, pero como no fue electrónicamente, esa información no la tiene la DIAN. La DIAN dirá de qué manera la vamos a pasar la información, ¿sí? Y cuando la DIAN lo diga, hay que pasar la información, simplemente porque, a pesar de que tiene numeración, fue manual. Hasta que la DIAN no establezca la plataforma ideal para hacer, es decir, tenga el archivo para hacer la transmisión de manera electrónica. Sigamos. Bueno, señores, pero esto no es solamente, uno tiene que tener muy claro qué pasa si uno no cumple esos requisitos. Entonces, ¿qué dice el artículo 651? Sanción por no facturar. Quienes estando obligados a expedir factura, no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, clínica, consultorio, bueno, sitio donde ejerza la actividad, profesión u oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 657 y 658 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice el artículo 657? La administración tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio y en general del sitio donde ejerza la actividad, profesión o oficio mediante la imposición de sellos oficiales que contendrá la leyenda cerrado por la DIAN. Recuerden que primero era cerrado por evasión, ahora lo cambiaron por cerrado por la DIAN. Eso es lo mismo. Cuando le colocan cerrado por la DIAN, evasores. ¿Sí me entiende? Bueno, eso tiene su sentido, pues, pero eso fue cambiado anteriormente. Muy bien. Y dice, la administración podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, en general el sitio donde ejerce la actividad, con un aviso que diga cerrado por la DIAN. En los siguientes casos, por un término de 3 días, cuando no se expida factura o documento equivalente, estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos establecidos en los literales B, C, D, F, G o H del artículo 617 del Estatuto Tributario, o se reincide en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en literal H y del citado artículo. Entonces, señores, cerraditos. Hay que tener mucho cuidado con eso, sigamos. Adicionalmente, el reglamento dice, el artículo 358, el artículo primero dice, y está ubicado en el DUR 161411, dice, sanción de cierre de establecimiento de comercio. Los sujetos que están obligados a facturar no facturen.
y los sujetos que estando en la obligación de facturar no facturen y expidan documentos distintos a la factura de ventas y documento equivalente, tales como prefactura, cuentas de cobro, precuentas o similares, serán objeto de la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio de oficina de control conforme al artículo 651, 652.1 del Estatuto Tributario. Entonces, queda claro que no solamente tenemos que hacer las cosas bien por convicción, por orden, por control, también para evitar sanciones. Sigamos. ¿Qué es lo que tenemos entonces frente a toda esta situación? ¿Sí? Sobre todo cuando miramos en el documento soporte en operaciones que no obligamos a facturar. Digamos, un documento equivalente a la factura es el documento elaborado por quien no está obligado a expedir factura o que estándole se le permite generar un documento equivalente en los casos expresamente señalados en la ley. También se conoce como documento equivalente elaborado por el contribuyente que adquiere productos o servicios de personas que no están obligadas a expedir factura. Ese también es un documento equivalente, simplemente que ahora lo llamamos documento soporte en operaciones con personas no obligadas a facturar. Este documento debe ser elaborado por el adquiriente, ese documento soporte en operaciones con no obligados a facturar. Y no es necesario que sea firmado por el vendedor o prestador de servicio no obligado a facturar o a quien se le hizo el pago. Se hace énfasis en el hecho de que el documento ya no se puede denominar como documento equivalente, sino documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Entonces, debe quedar claro que ya el título no es documento equivalente, que el título es documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Sigamos. ¿Qué es lo nuevo? El documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar ya existía. Y lo nuevo es que ahora se es solitario tener un rasgo de numeración autorizado por la DIAN. ¿Cuál es la razón? Si el vendedor del bien o prestador del servicio no está obligado a expedir factura de venta, el comprador podrá generar el documento soporte en la adquisición efectuada no obligado a facturar para documentar la transacción y soportar costos, deducciones e impuestos descontables. ¿Cuál es su vigencia? Que es muy importante. La DIAN ya hizo el ajuste en el sistema informático electrónico de numeración para poder solicitar los rangos de numeración y es exigible a partir del 15 de agosto del 2020. ¿Queda claro? 15 de agosto del 2020, teniendo en cuenta que quienes ya tengan rangos autorizados podrán hacer uso de los mismos. Entonces, señores, la DIAN fue muy claro y ellos lo han dicho claramente en su boletín informativo número 55, que hay que hacerlo y que el plazo y que ya la plataforma está lista y que el plazo es el 15 de agosto del 2020. Sigamos. Ahora, si el adquiriente es facturado electrónico, el documento soporte deberá generarse en forma electrónica atendiendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que establezca la DIAN y debe cumplir además, debe incluir la firma del emisor del documento equivalente en el momento de la generación, utilizar el formato electrónico de generación que establezca la DIAN y si posee más de un establecimiento de comercio, sucursal u oficina, además del número consecutivo, debe utilizar prefijos para identificar las operaciones de adquisiciones con quienes no están obligados a emitir documento equivalente, el cual debe contener los cuatro caracteres alfanuméricos. Señores, he ahí que el cambio ha sido sutil, pero profundo, controlador y, sobre todo, que no dejemos para el 15 de agosto solicitar la numeración. Eso hay que hacerlo de una porque todo el mundo lo va a necesitar. Todo el mundo va a querer hacerlo. Entonces, señores, hay que arrancar
de una vez con esa situación. Señores, muchas gracias. Feliz día. Néstor. Muchas gracias, doctor Javier. Vamos a iniciar como tal con las preguntas. Permíteme un momento, aquí ya les comparto pantalla, ya que en el seminario, pues muchos asistentes quisieran conocer cómo se pueden inscribir a los siguientes seminarios. Entonces, les voy a compartir aquí pantalla, permíteme un momento. Les voy a compartir aquí desde la página como tal de Logro, en la cual ustedes pueden solicitar inscribirse como tal a esos seminarios. Perdón un segundito. Perdón un segundito. Listo, entonces voy a nuevamente a compartir pantalla. Permíteme un momento que tengo aquí una dificultad. Listo, ahora sí. Bueno, entonces ustedes ingresan a la página de Logro, a www.logro.com. Aquí ustedes van a encontrar, ¿sí?, toda la información como tal de nuestro producto. En la opción de ver más, ustedes van a encontrar la opción que dice webinars. Cuando ustedes le dan clic a esa opción de webinars, ustedes van a poder ingresar al cronograma, ¿sí?, que nosotros tenemos para el mes de agosto. Ustedes van a poder encontrar todos los temas que nosotros estamos exponiendo. Simplemente ustedes les dicen me interesa y como tal ustedes pueden ingresar a esos temas, ¿sí? Son temas en general de facturación electrónica, el documento equivalente, charlas de nómina, de facturación electrónica. Entonces los invitamos a que ustedes se inscriban como tal a estas charlas ingresando directamente a la página de Logro. No se les olviden ver más en webinars. Adicionalmente, quiero invitar a los asistentes el día de hoy porque me preguntaron internamente que están interesados en facturar electrónicamente, que si son personas naturales, que si pueden facturar electrónicamente, claro que sí, pueden ser voluntarios. Y para eso ustedes pueden aprovechar esta promoción. Ustedes pueden comprar un año con Logro y le obsequiamos como tal un mes. Aprovechen como tal esta opción. No va a tener costo como tal la firma digital, entonces aprovechen como tal la información. Nos pueden seguir en las redes sociales, ¿sí? Y también ustedes pueden contactarse también con el doctor Javier García al correo electrónico o al celular. No se les olvide ingresar a la página del doctor Javier García a www.lineacontable.com, ¿sí? Él también, pues, puede brindar como tal servicios. Doctor Javier, ¿ustedes brindan servicios de qué tipo? Consultoría. Listo, entonces cualquier tema de consultoría, ustedes lo pueden contactar directamente al doctor Javier García. Muchas gracias. Entonces, internamente nos han dado muchos agradecimientos, muy claro el tema, excelente exposición. Muchas gracias, doctor Javier. Vamos a iniciar. La primera pregunta que tenemos es de Lina María García. Dice, buen día. Una pregunta fuera del tema. Los conjuntos residenciales están obligados a llevar obligados a tener o llevar una factura electrónica para el cobro de las cuotas de administración. Entonces, propiedad horizontal que son residenciables, o sea, que si están obligados o no a realizar una factura electrónica, doctor Javier. Yo creo que eso mejor se la paso al doctor Luis Alfredo. Alfredo, a ver qué dice él. Sí, buenos días para todos, doctor Javier. Bueno, lo que tiene que ver con cuotas de administración no se facturan electrónicamente, pero ¿qué sucede muchas veces con los conjuntos residenciales? Explotan zonas comunes. Los parqueaderos, parte de los parqueaderos que son para visitantes, los arriendan a los residentes. Entonces, esas operaciones, cuando se explotan zonas comunes como los parqueaderos, el salón social, esos ingresos sí deberían facturarse electrónicamente. Digamos que esa es como la opinión que tengo al respecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Javier y Luis Alfredo. Yo le agregaría algo esa es la visión legal. ¿Sí me entiende? Pero hombre, yo sí le he dicho y le he dicho a la gente donde yo vivo y todo.
Entrémonos a lo que es hombre de una vez. No esperemos. ¿Sí me entiende? Esa es otra visión, ¿no es cierto? Es que una cosa es la obligación legal y Luis Alfredo lo dice muy claramente. ¿Sí? No está obligado, estoy de acuerdo. Pero también es cierto de que sería muy bueno que todo el mundo se empezara a afilar en eso. Muy bien. Siga. Muchas gracias, Luis Alfredo y doctor Javier. Bueno, nos dice Rocío Angarita Quiroga. Dice, buen día, ¿el documento soporte puede hacerse en Excel, incluyendo la información de la resolución, o debe hacer mediante un talonario impreso por litografía? Gracias. Pues en ninguna parte se ha dicho de que sea talonario impreso, que sea simplemente que tenga una numeración consecutiva, ¿sí? ¿Sí me entiende? Pero viendo cuando uno mira la norma en sí, abajo siempre debe colocar uno el nombre del impresor. Para mí sería más claro, ¿sí me entiende? O es legal, o la legalidad es que lleve el nombre del impresor. ¿Sí me entiende? Porque al fin y al cabo eso va a ser un documento manual, ¿sí? Siempre, es decir, yo me guío por una factura manual. ¿Cuáles son los requisitos de una factura manual? ¿Sí me entiende? Ojalá ojalá no. El requisito es que debe llevar, debe hacerse de esa manera. Ese es mi pensamiento. Yo no sé qué piensa Luis Alfredo. Ya que inicialmente, como estamos, es un momento de transición. Como usted lo decía, doctor Javier, comenzar a ser exigible a partir del 15 de agosto del año 2020. Ya inclusive pues está disponible pedir el rango de numeración de la modalidad o tipo de documento soporte. Digamos que en la transición de pronto yo no me desgastaría de pronto en mandar a hacer un talonario inicialmente, porque recordemos que ese documento en últimas va a terminar yéndose electrónicamente a la DIAN. Sí, posiblemente la recomendación del doctor Javier, de pronto si no soy facturador electrónico, posiblemente sí ameritaría que yo tuviera una forma preimpresa y que incluyera el nombre del impresor. Esa es como la opinión que doy al respecto. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Luis Alfredo y doctor Javier. Bueno, nos pregunta Erika Noreña. Dice, ¿qué se debe hacer con las personas independientes que pasen cuentas de cobro por contrato de prestación de servicios? Contablemente, ¿cómo se soporta esto con el tema del documento equivalente? Mire, primero que todo, hay que diferenciar dos cosas. Cuando nosotros hablamos de quienes no están obligados a facturar, les tenemos que ir al artículo 437, en este caso, artículo 437, parágrafo 3. Miramos las personas que no están obligadas a facturar. Si esa persona que está ahí no está obligada a facturar, entonces nosotros podemos hacer el documento soporte, ¿sí? Solicitar la numeración, toda la cosa, ¿sí? Y hacer el documento soporte. Pero si la persona está obligada a facturar, el documento soporte no sirve. Lo importante es mirar si la persona está obligada a facturar. Mirar no. Nosotros no somos investigadores. A mí la persona me dice, yo no estoy obligado a facturar, entonces yo te paso esta notica. Esa notica le servirá a él para sus cosas o no sé qué. Pero para yo soportarme tiene que ser el documento soporte. Doctor Javier, una interpelación ahí. Me he enterado estos días que muchas clínicas y hospitales que contratan médicos, anestesiólogos y diferentes especialidades les están obligando a estas personas que tienen el manejo de independientes, les están exigiendo factura electrónica. Les dicen que facturen electrónicamente porque ellas no van a elaborar un documento de soporte con relación a eso. Bueno, eso ya es dictadura. Posesión de dominio. Hay que mirar dos cosas. Depende del médico. Depende del médico. Es decir, hay médicos, yo trabajé en el sector de salud. En un mes hacen más de 3.500 VT. En un mes. ¿Me entiende? Estamos hablando de 124 millones de pesos. ¿Me entiende? Sí. Y los hay que lo completan 5 o 6 veces en el año
los 124 millones, usted sabe eso. Sí. ¿Sí me entiende? Entonces, esos estarían obligados a facturar. La mayoría de los médicos, no electrónicamente. ¿Sí me entiende? Entonces, estarían obligados a facturar, pero no los pueden obligar electrónicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, si no están obligados a trabajar, porque también hay médicos que están recién entrados o que trabajan en varias clínicas, ¿sí me entiende? No los podrían obligar a decir, factura electrónica. Ya sería un convenio entre ellos que diga que al estilo lo que hacía el éxito decía en un tiempo, no sé ahora. Cuando usted entraba ya como régimen simplificado, el que sigue, ¿sí me entiende? Es decir, no lo obligaban, pero tampoco les compraban. ¿Estamos de acuerdo? Eso puede estar ocurriendo en las clínicas. No tanto que los obliguen, no que digan, hermano, si usted factura electrónicamente, aquí queda bien, y si no, el que sigue. Eso también es válido. ¿Sí me entiende? Entonces hay que mirar las cosas desde otros lados. Y en ese sector hay muchos problemas con los honorarios, porque son grandes, son elevados. Pero ahí habrá que mirar. Pero que obligarlos. Es decir, que yo después de estar trabajando ahí me obliguen, ya es muy complicado. Pero ocurre, seguramente que ocurre y le creo. Listo. Gracias, doctor Javier. Muchas gracias, doctor Javier y Luis Alfredo. Puedo hacer dos preguntas en una. Es de Rocío Angarita Quiroga y Jorge Luis Mejía Pizarro. Dice, la primera dice, si la empresa adquiriente de la compra o servicio pertenece al régimen simple, debe gestionar los documentos soportes en adquisiciones, y lo mismo que si una fundación que pertenece al régimen ordinario que desee soportar gastos con personas naturales, servicios honorarios, debe sacar la resolución para como documento soporte para los no obligados. Sí, en ambos casos. Tanto que la ley, inclusive el decreto 358, habla exactamente de ese caso, de los dos casos. En los dos casos debe solicitarlo. ¿Sí? Es decir, independiente del tipo de entidad que sea, independiente del tipo de régimen que tenga, ¿sí? Régimen ordinario, régimen simple, los dos están obligados. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, María del Pilar Quintero nos dice, buenos días, qué pena. El plazo del 15 de agosto del presente año, ¿a qué es lo que se refiere? El plazo del 15 de agosto se refiere al plazo para obtener la numeración consecutiva a través de los servicios informáticos de la DIAN para el documento soporte de costos y gastos con adquisiciones con no obligados a facturar. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Viviana Valencia, dice, buenos días. O sea, los que ya estamos facturando electrónicamente, debemos generar este documento equivalente desde el mismo sistema de facturación. Mire, esa se la dejo Listo, sí, doctor Javier. Listo. Entonces, nosotros en Colombia estamos inmersos en un proceso de masificación de la facturación electrónica. Como le decía el doctor Javier, su plazo, según el calendario establecido por la resolución 42, se cumple el 1 de noviembre del año 2020 como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay unos temas que se llaman aplicaciones específicas de la facturación electrónica. La facturación electrónica, inicialmente su concepción son para ventas, es decir, mando la factura de venta, si anulo la factura de venta, mando una nota crédito de venta por anulación, o hago una nota crédito por devolución de mercancía, una nota crédito por mayor valor facturado. Mire que es todo el mundo de ventas, y mire que los consecutivos que nos explica el doctor Javier ahora, todos eran relacionados con documentos de venta. Factura electrónica, factura de POS y factura de talonario. Mire que ya incluyeron una nueva modalidad que se llama documento soporte. Entonces, el documento soporte, como lo va a hacer la nómina en el futuro, que también se tiene que transmitir electrónicamente, son aplicaciones específicas a través del sistema
de facturación electrónica, que no solamente va a ser para ventas, sino para muchas otras cosas. Inclusive dentro de las aplicaciones específicas se tienen contempladas, por ejemplo, las importaciones. Digamos que ese es otro tema de aplicación específica de la facturación electrónica. Entonces, ¿cuál es lo que nos explica el doctor Javier? Si yo realizo compras a alguien que no está obligado a facturar, como no lo explico de manera suficiente, yo que soy el que le estoy comprando, soy el que debo elaborar el documento equivalente. ¿Sí? Lo debo elaborar, independientemente si yo ya facturador o no. Yo lo debo elaborar, con la connotación de que si yo soy facturador electrónico, lo tengo que transmitir a la DIAN, cosa que no ha pasado hasta el momento. Estamos pendientes de que la DIAN reglamente las especificaciones o saque un anexo técnico relacionado con este documento soporte para construir ese XML y hacérselo llegar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos pregunta Sandra González Martínez. Dice, buenos días. En las compras por caja menor, a no obligados a facturar, ¿requiere la generación del documento soporte? A ver, la caja menor es un título, un nombre. Y la norma no ha especificado ninguna situación. Ha dicho compras a no obligados. Es decir, porque pueden haber cajas de menores de 100.000 pesos o cajas menores de 20 millones. ¿Sí? Entonces, simplemente abstraiga el nombre de caja menor y simplemente hable de compras a no obligados a facturar. Compras o adquisición de servicios a no obligados a facturar. Simple y llanamente. Muchas gracias, doctor Javier. Nos dice Diana Giraldo Zuluaga. Dice, buenos días. ¿A partir de qué fecha es obligatorio generar el documento soporte en adquisiciones a sujetos no obligados a facturar? A ver, hay que hablar de un antes y un después. Ese documento soporte para no obligados a facturar siempre habría que elaborarlo. Simplemente que antes lo llamábamos documento equivalente. Y antes lo llamábamos documento equivalente y no había necesidad de pedir numeración consecutiva. ¿Sí me entiende? A la DIAN. Había que numerarlo consecutivamente, pero autónomamente. No había que pedirle resolución, no había que colocarle el título de documento soporte, no. Ahora hay que colocarle ese nombrecito, documento soporte, y hay que solicitarle a la DIAN autorización para la numeración consecutiva. Y el plazo para esa numeración consecutiva y para ese documento es hasta el 15 de agosto. Pero como les dije, el soporte ya existía. No es a partir de cuándo es el soporte. El soporte ya existía, simplemente que se llamaba documento equivalente. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, nos pregunta Daniel Luna. Dice, si tengo diferentes sucursales como adquiriente, ¿es obligatorio que tengan diferentes sufijos o pueden tener uno a nivel nacional? La ley dice obligación que por cada establecimiento de comercio tenga prefijo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Shirley Jiménez, dice, buenos días, es decir que este documento lo puedo usar también para esos gastos de taxis, entre otros que no generen en el momento ningún documento. Sí, pero tiene que identificar, cumplir todos los requisitos y se puede utilizar común y corriente. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, siguen preguntando que desde cuándo están obligados a emitir el documento equivalente, ¿sí? Póngale grandes, 15 de agosto. Eso, el documento equivalente en el documento soporte. Dígale que eso siempre ha existido, y le repito a todo el mundo, eso siempre ha existido. Lo que hay plazo hasta el 15 de agosto es la numeración consecutiva, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctor Javier. Bueno, esta pregunta es como más para Luis Alfredo. Dice, buenos días. Por logro hay posibilidad de poder generar estos documentos suministrados, la numeración y demás, nos pregunta Ingrid Sánchez.
Sí, Néstor. Entonces, para Ingrid, nosotros en este momento estamos trabajando en la implementación del documento soporte. Digamos que es algo muy parecido a la factura de compra, simplemente que tiene este caso de que yo ya no ingreso el número del proveedor, sino que ingreso, me consume el consecutivo que yo solicité a la DIAN del tipo documento soporte. Entonces nosotros vamos a tener una ventana donde el usuario perfectamente va a poder diligenciar este documento soporte. Vamos a tener también una ventana donde el usuario va a poder definir este consecutivo con su formulario de 1876, con su vigencia, con su número inicial y con su número hasta, incluyendo su prefijo si lo tiene, y va a tener una impresión. Si quieres, Néstor, me permites un momento, me das el control un momento y yo simplemente le muestro el formato. Listo, ya te voy a compartir. Listo. Ya te compartí. Listo, Néstor, espérate que está. Listo. Entonces voy a mostrarles acá. ¿Ver mi pantalla, Néstor? Sí, señor, se ve perfectamente. Entonces mire que ahí está la información, el formato del documento soporte, como va a quedar implementado pues en Logro, donde tiene el título documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligadas a facturar. Aquí están todos los requisitos. Se consumió en consecutivo. Para este ejemplo, el prefijo es DS, de documento soporte. Este es el número 125. ¿Quién es el adquirente de los bienes o servicios? Tiene la fecha, tiene la información, toda la información del que me suministró los bienes y servicios, el detalle de lo que le compré bienes y servicios, tiene sus observaciones y tiene pues lo relacionado con impuestos y retenciones, y en la parte inferior tiene lo que tiene que ver con la autorización de numeración del documento soporte, como les decía ahora, el formulario 1876, el prefijo, la vigencia de tantos meses y la fecha desde, y el hasta como tal. Entonces, en este momento estamos trabajando en su elaboración, esperamos liberarlo durante el mes de septiembre. Pero entonces, inicialmente, este documento, como lo decía el doctor Javier, se elabora de manera física, mientras tanto, no se transmita a la DIAN electrónicamente. Entonces, ¿qué recomendaciones le damos a los clientes? Usted perfectamente lo podría elaborar en un formatico en Excel, gastarse el consecutivo, que es lo importante. Entonces, tener como un foldercito donde tenga la resolución de autorización de numeración y vaya acumulando los documentos soporte gastándose ese consecutivo, mientras esos documentos son transmitidos a la DIAN de manera electrónica. O la otra recomendación que nos da el doctor Javier era tener una forma preimpresa, donde se indique el nombre del impresor. Listo, Néstor, puedes tomar control nuevamente. Muchas gracias. Entonces voy nuevamente a compartir. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es de Joana Orjuela. Dice, buenos días, ¿existe un valor mínimo para realizar el documento soporte? No, la norma no habla de valores mínimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es compras y ella habla siempre de compras y servicios, pero no habla de un valor mínimo. ¿Ya? Entonces, ya le quedaría, ya eso es una situación que hay que plantear también con la DIAN, pero hay que tener muy en cuenta los medios magnéticos, la forma como uno va a presentar el medio magnético y que esos valores mínimos de pronto no le vayan a convertir en un problema grande. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, nos pregunta Lucía Bermúdez, ¿el documento soporte, cuando es físico papel, debe llevar la imprenta que lo realizó? Sí, pues yo me guío por lo de la factura. Y esto es un documento también tipo factura. Entonces debiera llevar el nombre de la imprenta, ¿sí me entiende? De la impresión. Obviamente que ya tiene un número que es autorizado por la DIAN, pero sí debe llevar el nombre de la imprenta, desde mi punto de vista. No sé qué piensa Luis Alfredo. Cuéntanos, Luis Alfredo, ¿qué dices? Pues son como las dos posiciones que le mencioné ahora, pero yo diría que inicialmente, mientras la transición, podría ser completamente válido, pero cuando se transmite electrónicamente, de pronto ya no tiene sentido tener una forma preimpresa, porque realmente el documento soporte ya es
electrónico. Entonces, digamos que nosotros actualmente, digamos que estamos cambiando de paradigma con la factura de venta. Mucha gente recurre mucho a la representación gráfica, pero con el tiempo nos vamos a acostumbrar al XML como tal, ¿sí? Entonces, digamos que inicialmente puede ser una opción tenerlo el tema de la forma preimpresa, pero una vez se transmite electrónicamente no tiene sentido porque él va a ser electrónico. Y por una reunión que tuvimos con la DIAN hace unos 15 días más o menos, nos dijeron que más o menos esa reglamentación para transmitir el documento soporte estaría saliendo a comienzos del año 2021, ¿sí? Entonces, para el año 2021 tenemos retos, que ese documento soporte se transmite electrónicamente y recordemos el documento número 3 electrónico que va a contener los otros 12 documentos equivalentes, ¿sí? Que también va a comenzar a salir reglamentación a partir de enero del 2021. Muy bien. Muchas gracias, Luis Alfredo y doctor Javier. Vamos a hacer preguntas hasta las 10:30, pues respetando como tal el horario como tal de los asistentes. Hay muchísimas preguntas, vamos a responder algunas de ellas, ¿sí? Nos pregunta María Nandar, dice, buen día, una consulta, después del 1 de noviembre del 2020, ¿qué pasará con el tiquete POS? Gracias. ¿Tiquete POS a qué se refiere? Al documento equivalente POS. A ver, del doctor Javier que nos explicó ahora, que hasta el primero de noviembre del año 2020 me puedo tomar como costos, gastos, deducciones e impuestos descontables, porque hasta ahí llega el límite del calendario para efectos de la masificación de la facturación electrónica. ¿Qué es lo que esperamos con los documentos equivalentes, con los 12 que quedaron? Que se conviertan en documentos electrónicos a través del documento electrónico que se tiene que transmitir en la DIAN. Digamos que ese es como el panorama que tenemos al momento. No sabemos si cuando un documento equivalente como el POS, ¿qué nos han dicho la DIAN? Vamos a empezar a sacar normatividad que diga documento electrónico, POS, documento electrónico, entradas a cine, documento electrónico, rifas y espectáculos. Entonces digamos que lo van a ir sacando por cada uno de ellos. De pronto cuando ellos se conviertan en documentos equivalentes electrónicos, posiblemente volverán a tener su efecto de de tomarse como deducciones. No sé, doctor Javier, si de pronto aporta algo relacionado con eso. Sí, exactamente. Es que cuando yo hablo de documento, pues siempre digo, no digo documento POS, sino de máquina registradora POS. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Lo que dice Luis Alfredo. Ahí yo creo que la DIAN lo que está esperando es que todos quedemos listos electrónicamente. Y que entonces eso está dando respuesta electrónicamente con numeración electrónica y ya será un documento soporte común y corriente sin necesidad de tener más nada. ¿Sí? A partir de ese momento, yo creo que ya funciona. O se entraría que entrar a reglamentar otra cosa. Entonces yo creo que lo que dice Alfredo es cierto. A partir de ese momento estamos electrónicamente todos metidos ahí. Muchas gracias, doctor Javier y Luis Alfredo. Nos dice Tatiana Orduz, más para Luis Alfredo, dice, Logro como facturador electrónico ya está listo para emitir documentos soporte de forma electrónica. Entonces, reiteramos, para transmitirlo electrónicamente no es posible porque la DIAN no lo ha reglamentado. Por lo que nos dijeron en una reunión de hace 15 días, esa normatividad saldrá en enero del año 2020. Por ahora el documento soporte, los adquirentes lo elaboran de manera física. Y una vez la DIAN defina la reglamentación, la estructura, las especificaciones, condiciones técnicas que debe tener ese XML para transmitírselo, nosotros comenzaremos su implementación. Bien. Muchas gracias, Luis Alfredo y doctor Javier. Bueno, nos dice Andrés Felipe Zuluaga, dice, buenos días, para la procedencia de la nómina, ¿se requiere este soporte? Todo es que el decreto 358 menciona que los ingresos por pago laborales no están obligados a facturar. Bueno, vea, algunos tratadistas han dicho que, bueno, arranquemos por decir que la DIAN ya tiene metido dentro de esos servicios especiales de facturación electrónica lo de la nómina. Luis Alfredo ahora nos lo dijo. Y algunos tratadistas han dicho
dentro de los documentos soportes, nosotros debemos meter también la nómina, porque no faltaría el funcionario que en un momento dado dijera, a ver, es que lo que está diciendo el colega que hace la pregunta, es que eso también son de no obligados a facturar y deben tener documento equivalente. Entonces, sería bueno que a la nómina le colocaran el numerito consecutivo, ¿sí? Crear un prefijo, ¿sí? Para la nómina y mantenerla de esa manera. Eso es lo que han recomendado algunos. A mí me parece lógico de un lado y apresurado de otro. Pero viéndolo desde el punto de vista que dice el colega, es cierto, son no obligados a facturar y ameritaría documentos soporte. ¿Qué dice Luis Alfredo? Inclusive, pues, con relación a este tema, entonces digamos que la nómina es aplicación específica del sistema de facturación electrónica, como lo va a hacer el documento de soporte, como lo va a hacer el tema de importaciones y otros costos y gastos que la DIAN determine con relación a como al impuesto sobre la renta. Entonces, inicialmente, digamos que eso está reglamentado, como lo decía el doctor Javier, en el decreto 358, y tenemos pues la resolución 42 que nos hablan de que la nómina se tendrá que transmitir electrónicamente, pero también dice cuando la DIAN defina las especificaciones técnicas. Entonces, en este momento estamos pendientes de esa reglamentación. ¿Qué nos han contado la DIAN? Ellos nos dicen que están trabajando muy de la mano con la UGPP. Digamos que la DIAN y la UGPP, digamos que ellos son hermanitos y todos dependen pues del Ministerio de Hacienda. Entonces, posiblemente eso es una muy buena noticia que estén coordinados, porque posiblemente ya no nos vuelvan a pedir en el futuro esa información de la UGPP, porque ya la van a tener electrónicamente. Pero entonces nos toca esperar. Lo cierto es, para la nómina no aplica el documento soporte. Sí, no aplica el documento soporte. Debemos esperar que la DIAN reglamente para hacer su transmisión electrónicamente, como una aplicación específica más del modelo de facturación electrónica. Bien. Muchas gracias, doctor Javier y Luis Alfredo. Bueno, nos pregunta Yasmín León Murcia, dice, ¿cómo se solicita la numeración del documento soporte? Entonces, la numeración se hace por el sistema MUISCA normalmente, o sea, usted con usuario registrado, numeración de facturación, solicitar autorizaciones o habilitaciones. Es el mismo procedimiento, igualito, simplemente que cuando dice tipo o modalidad, allá le van a salir 4 valores a saber: factura electrónica, talonario de papel, documento equivalente POS, y hay un cuarto que se llama documento soporte. O sea, y se firma igualito, las dos firmas, el borrador definitivo se firma y es igualito. Y mire que el formulario sigue siendo un mismo formulario 1876. Simplemente que en sus detalles va a decir tipo, modalidad, documento soporte. Muy bien, vea, para los que de pronto están iniciando, yo tengo un documento donde tiene el paso a paso, que no hecho por mí, no que me lo enviaron. Si está interesado, y no que me escriba, yo se lo envío con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Javier y Luis Alfredo. Bueno, ya vamos a hacer la última pregunta. Ya se nos acerca a las 10:30. Muchas gracias por la participación el día de hoy y los invitamos a los siguientes seminarios o webinars como tal que estamos realizando en el mes de agosto, todos los miércoles y jueves de diferentes temas. Bueno, nos han preguntado internamente acerca del logro, ¿sí? Ustedes nos pueden dejar internamente los datos. También pueden ingresar a www.logro.g. Ya les comparto a ustedes aquí para que ustedes puedan ver. Ustedes ingresan como tal a la página de Logro. Hay muchos que están interesados como tal en el programa. Y en la parte inferior derecha, a ustedes les va a aparecer un chat. Aquí en este chat o en este robot, ustedes pueden inscribir que pueden ser un contador, pueden tener beneficios como contador, como empresa. Le pueden hacer a ustedes una demostración, una cotización como tal del producto. Entonces, pueden ingresar por esta opción para que puedan solicitar información acerca de los planes, servicios, una cotización como tal de la aplicación. Bueno, entonces vamos a hacer la última pregunta. Ya las estoy aquí filtrando.
Nos dice Rosadilma Zambrano, dice, o sea, las cuentas de cobro ya no son válidas. Si hago trabajos como independiente, ¿debo solicitar documento equivalente? Si usted hace trabajos, no. A ver, lo que hay de cierto en esto es que para quien recibe el servicio, la cuenta de cobro no ha sido, ni es, ni será soporte. ¿Sí? Ahora hay que tener, siempre había que haber tenido el documento equivalente y ahora hay que tener ese mismo documento equivalente, pero con un nombrecito que llama soporte de costos y gastos, soporte de adquisiciones a personas no obligadas a facturar con una numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Eso es todo. Pero la cuenta de cobro, como les dije, no fue, no es, ni será documento soporte para quien la quiere. Muchas gracias, doctor Javier. Y por último, nos dice Marcia Rodríguez, ¿el documento soporte no debe llevar la firma del vendedor? No, no. Queda claro que dentro de las especificaciones no aparece. Bueno, muchas gracias, doctor Javier, Luis Alfredo, Marlene. Nos dan muchos agradecimientos por haberles respondido como tal todas las preguntas. Entonces, no se les olvide como tal participar en los siguientes seminarios. Muchas gracias por la participación del día de hoy. Doctor Javier, ¿algo para terminar el día de hoy el webinar? Muy agradecido con todo el mundo, con Logro. Espero que nos volvamos a ver y a la gente que, como les dijimos ahora, Néstor, nosotros hacemos consultoría y también dictamos seminarios. El que están interesados en seminarios, entran a la página y aparecen o me llaman. Y a la orden siempre, que Dios los bendiga y los proteja y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Entonces, aquí dejamos nuevamente los datos del doctor Javier García. Él maneja el tema de consultoría, la empresa se llama Línea Contable, aquí está el correo electrónico del doctor Javier, el número del celular para que ustedes les puedan inscribir y todas esas asesorías especiales que ustedes tengan respecto a una empresa lo pueden contactar. Y seminarios como tal que ustedes requieran para una universidad, para algún sitio o un evento especial que ustedes necesiten, lo pueden también contactar. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, doctor Javier García. Hasta luego, mucho gusto a todos. Gracias. Hasta luego, Luis Alfredo, Katy. Hasta luego, gracias, doctor.